¿Qué tal? Soy Daniel Pacheco, soy el editor general de La Silla Vacía y a 14 meses para la primera vuelta presidencial de 2026 ya arrancó la campaña. Va a ser un año largo. Edgar Quintero cubre Casa de Nariño, cubre al gobierno Petro. ¿Qué más, Edgar? Hola Daniel, gracias por invitarme y saludo a los que se conectan por ahí. Se echó bloqueador para las marchas de ayer. Bloqueador y preparé el impermeable, aunque cuando empezó a hablar Petro salió el sol. Vea. Vea. Sí, les hizo buen día, ¿no? Yo amaneció feo. Sí, Y había estado como el clima bien malo últimamente, pero lograron llenar la plaza. sí, Ahí le pongo unas imágenes de la plaza. Estas son unas imágenes como que ellos ponen de una cuenta petrista, para que no digan que nos enfocamos en lo malo. No, pues yo creo que llevaron más de 10.000 personas a la Plaza de Bolívar. sí. Pero es el eterno debate en Colombia, ¿no? Sí, Medir qué tanto se llena la Plaza sí, de Bolívar. pucha, y a mí me gustaría tener como una inteligencia artificial que me dijera, no, pero tocaría volar un dron siempre en el mismo lugar en la hora máxima y Sí, tener un software chévere. Hay un software que le cuenta cabezas. sí. Pero lo cierto es que el presidente mostró al menos capacidad para movilizar a los suyos. Sí, el gobierno, digamos que sacó empleados públicos, Ajá. pero usted estaba allá. Entonces, Sí. cuénteme a quién se encontró. Sí, esta es una foto fue una foto similar a otras marchas que ha convocado el gobierno. La última fue cuando celebraron la reforma pensional, justo antes de que empezara Sí, la legislatura. Y entonces hay como una combinación entre los más organizados, que es siempre el brazo que más marcha, sindicatos, organizaciones indígenas, ministros con sus comitivos. Allá vimos al ministro de Educación, Daniel Rojas, que fue uno de los que habló ahí en Tarima, tenía una sí, comitiva grande dentro de las marchas, pero también habían personas espontáneas, ¿no? sí. Personas espontáneas defendiendo una causa que creo que entre la izquierda es bien popular y son los derechos laborales y esta reforma laboral que se hundió ayer en la Comisión Séptima del Senado. Entonces ahí le cuento el caso de un chico del SENA Sí, al que entrevistamos de 17 años, él se llama Joan Martínez, vive en Suacha y estudia gestión contable en el SENA, ¿no? Y entonces él estaba marchando, nos contaba que estaba marchando porque apoyaba dentro de la reforma laboral que a los aprendices del SENA los formalizaran, ¿no? Que era una de las grandes apuestas de esa reforma. claro, y es que uno no les pague como practicantes en las empresas, sino que les dé todos los parafiscales del Exacto. contrato laboral, lo cual es oneroso para las empresas y era uno de los puntos un poco que el gobierno no quiso conceder porque pues hay grandes apoyos políticos suyos que vienen del SENA, ¿no? Los congresistas del Valle, Uh-huh. Wilson Arias, Mondragón, ahorita hablamos de Sí, Mondragón, eh, Fabio Arias es del SENA, el sí, presidente de la CUT. de la CUT, sí. Y allá, no, entonces hay mucha gente interesada en que al SENA le vaya bien dentro del proyecto político del pacto. Exacto. Y bueno, este chico nos contaba que también estaba marchando por los derechos que beneficiaban a sus papás y que eran como las medidas más populares de esta reforma, que es la ampliación del recargo nocturno, Sí, volver a cobrar los recargos dominicales, ¿no? Entonces como que había esta combinación entre organizaciones sociales más tradicionales que siempre marchan y estas personas espontáneas que salieron a defender esa reforma. entonces un primer veredicto de la capacidad de movilización es robusta, no despampanante, digamos. Creo que ahí el estándar lo pone un poco que usted tiene que sacar casi 13 millones de votos para que la consulta popular sea aprobada Claro, y en la primera salida en Bogotá logra sacar 15.000, póngale 20.000 personas, sí. alrededor de Colombia, no sé, otras 15.000 serán unas 30.000 personas. Difícil igual el umbral de los 13 millones de votos. Claro, es que esa es la clave, que Petro tiene una probada capacidad para movilizar, pero los de su bloque, ¿no? Sí. Y los que tradicionalmente lo apoyan. Lo difícil es ampliar como esa coalición de votantes para ganar una consulta popular. Pero esa es precisamente un poco lo que usted dice en la nota que escribieron del análisis de lo de ayer, no solo de las marchas, sino lo que pasó adentro del Congreso, que la firma con Gerson Ortiz que cubre el Congreso es, primero,
mirarse al ombligo en la Ajá. estrategia del 2026. Y aquí le pongo al presidente poniendo como el tono de radicalización de esa base que es la que él primero tiene que consolidar. La movilización es permanente y creciente. Tendrá su máximo, no el día de hoy de los votos de los que ya vendieron su corazón a la codicia, sino en la plenaria del Senado, donde cada senador debe recordar que no es más que un simple representante del pueblo y que debe obedecerlo. Y que si no es así, si se cree tirano sobre el pueblo, si le da miedo el pueblo que representa, entonces el pueblo lo sacará del Congreso como tiene que ser. Y entonces ahí está un Petro que se le enreda la lengua en el discurso, Sí. pero que tiene esa locuacidad frente a las multitudes, como él las llama, sentando como un tono amenazante con esa ambigüedad de sacar al Congreso. Uno podría pensar muy bien, y es que van a sacar al Congreso en las elecciones del En las 2026. elecciones, Uno sí. podría pensar muy mal, y es que si el Senado no le aprueba la consulta popular, van a sacar al Congreso a la fuerza antes de las Sí. elecciones. Sí, y dijo una frase ahí, de esas frases también como crípticas del presidente, cuando dijo que los del M19 no hablamos carreta, después de decir que iban a sacar a los senadores del Congreso, pero sí, lo mejor es, Dios sería mío, pensar que... pero el señor no vio su propio Consejo de Ministros. Pero, pero entonces yo ahí quisiera señalar que este tono del presidente, digamos, luego se traslada a cómo actúan como las personas que lo apoyan, ¿no? Sí, Entonces, como en esa plaza, una de las cosas que vimos desde muy temprano fue una carpa instalada justo a la entrada del Congreso, la instaló el sindicato del SENA, y tenían como pegadas las fotografías de los 8 senadores que archivaron sí. la reforma, y estas fotografías estaban tachadas con palabras como ratas, ¿no? Palabras muy fuertes contra estos ocho senadores. Y luego el presidente también tuvo ataques como muy duros, por ejemplo, contra las creencias de 2 de las senadoras que hundieron la reforma, Sí. Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo, que fueron 2 de las más abucheadas en esa plaza. Que yo se lo escuché también a María José Pizarro, que suele Sí. ser una senadora, pues que dentro del bloque de izquierda dura del petrismo es más moderada, o al menos su tono y sus formas son distintas, también diciéndoles básicamente a ellas que eran diabólicas porque habían decidido archivar la reforma laboral. Hay un tono que raya con el discurso de odio, ¿no? Sí. Eh, y, que, y que lo vemos en la plaza, y como ustedes ya también lo vimos ahí en la comisión séptima, ¿no? Sí, se lo pongo con el encontronazo, pues no sé si fue un encontronazo, fue más bien una cosa que yo sentí que fue un poquito fabricada por el representante Mondragón, que es uno de los del Valle, de ese bloque cercano a la gente del SENA de Wilson Arias, Sí. Alfredo Mondragón, cuando estaba saliendo Alirio, ¿cómo se llama Alirio? No, Alirio Barreras del Centro Democrático. Alirio Barrera. Después, ahorita digo, después Petro dijo que es que el caballo se le murió Sí. porque era una mala persona, el que entró montando a caballo al Congreso. Esto fue lo que pasó. Las tiradoras laborales del país. Es del Senado, hombre. ¿Y por qué miraste una cara de matón? ¿Por qué miraste una cara de matón? Porque no te van a seguir comiendo, pues, que porque ahorita es el democrático. Lo van a derrotar en la plaza obrera en la calle. Bueno, vamos para adelante. Deja de traer caballos, traer razones. Un debate, papito. Cuando quiera un debate, pues cuando usted piense. No sabe sino gritar y ser ¿Y usted cuándo piensa? ¿Usted cuándo piensa? ¿Usted cuándo piensa? Y ahí está increpándolo de una forma muy violenta, ¿no? Diciendo ¿por qué me mira como con cara de matón? Atribuyéndole como masacres laborales, ¿no? Sí. Siempre un juego como acusándolo de ser un criminal al mismo tiempo que le reclama el hundimiento de la reforma, y siento que para ellos es que
la labor del Congreso, que es aprobar o rechazar leyes, se vuelve inválida cuando rechazan esta laboral y los vuelve malas personas, los vuelve casi que delincuentes. Claro, ahí dentro del gobierno y dentro del pacto, lo que leen es que la oposición les entregó una suerte de papayazo, ¿no? Con el hundimiento de la reforma laboral. ¿Y por qué? Porque ellos, porque digamos el gobierno y el pacto como que se dio en esta reforma creo que Sí. fue presentada en agosto del... 2023, o sea, esta es una reforma que lleva más de un año en trámite en el Congreso, ¿no? Exacto, y que además tenía como, a diferencia, por ejemplo, de la reforma a la salud, tenía iniciativas bien populares dentro del electorado, ¿no? Pero entonces volvamos al tema de cómo esto traza la estrategia electoral del Claro. 2026 con una campaña que arranca ya. Entonces, un discurso muy fuerte para Sí. radicalizar a la base, no necesariamente para ganar la consulta, ¿o sí? Claro, esto, digamos que ¿por qué tiene sentido esta estrategia de radicalización? Tiene sentido porque el gobierno lo que acaba de inaugurar es una campaña muy larga, donde la primera etapa es justamente las consultas internas y las definiciones de lo que va a ser el pacto el próximo año para sus listas al Congreso y Sí. para su candidato presidencial. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos meses es un gobierno y los políticos, los Sí. líderes del pacto histórico, posicionándose para ubicarse en esas listas al Congreso, para ganarse esa consulta interna que puede ser entre octubre y noviembre. Entonces tienen como todos los incentivos para radicalizar como su sector y mirarse para adentro. Entonces va a haber dos fechas, digamos que dos vueltas anteriores al esquema de ya 3 vueltas que teníamos, que era Claro. las consultas interpartidistas en la fecha de las elecciones legislativas, primera y segunda vuelta. Sí. Ese era un poco el esquema que ya tenía Colombia de 3 vueltas. Ahora va a ser de 5, como lo cantó Juan Fernando Cristo, Juan Fernando y es Cristo. una primera que va a ser la consulta, ¿cierto? Que no podría ser en la misma fecha que las consultas primarias de los partidos. No está claro. Sí, no está claro, no está claro. Creo que legalmente puede, no está claro si los tiempos cuadren o no, Sí. ¿cierto? Pero entonces la apuesta en la consulta, a ver, hasta la consulta. Entonces, hasta la consulta, la bandera va a ser como el uribismo nos robó los derechos laborales que íbamos a volver a conseguir después de que nos lo habían robado hace 20 años. Sí. Que esa es una fuerza poderosa. Sí. Le voy a poner a Nadia Blel, Nadia Blel, la caída del archivo de esta reforma tenía como 2 caras y 2 apellidos que se repitieron, que fue el de Esperanza Andrade y Nadia Blel. Hace 20 y pico de años, en el 2003, cuando se aprobó la reforma del trabajo de Álvaro Uribe, también había un Blel, que era Vicente Blel, el papá de Nadia, Papá de que fue Nadia. condenado por parapolítica, y Hernán Andrade, que es el hermano de Esperanza Andrade. Ellos aprobaron esa reforma y en ese momento esa reforma se aprobó con la idea de que recortarle beneficios a los trabajadores formales iba a permitir que el mercado laboral mejorara, hubiera menos desempleo, menos informalidad y en general más trabajo para más trabajadores. Eso no se cumplió y ahora al negarla, Nadia Blel dice lo siguiente. Hoy quiero hacer un llamado al respeto por la institucionalidad, un llamado por el respeto a la separación de poderes, a las autonomías de las ramas del poder público, un llamado a la libertad para tomar decisiones que tenemos cada uno como congresistas. Y entonces, de nuevo, ahora para archivar esta reforma, acuden como a la idea de los argumentos técnicos. Tenían unos argumentos técnicos, ¿no? El Banco de la República anticipaba que podían perderse 500,000 de trabajos formales, que iba a haber un impacto en las empresas, pero sí siento que hay como una vertiente de injusticia que es real entre la clase trabajadora cuando les dieron argumentos técnicos para quitarles los derechos y ahora les dan argumentos técnicos para no devolvérselos, a pesar de que habérselos quitado no ayudó realmente y esos argumentos técnicos iniciales del 2003 nunca tuvieron su efecto. Claro, yo creo que eso es clave, como ese sentimiento de injusticia que sigue existiendo entre la base del presidente y que ahora, digamos, está impulsada por... yo creo que ayer
en las marchas, yo vi como a todo el mundo con esta idea del bloqueo institucional, Sí. con estamos en el gobierno, pero el establecimiento tradicional por diferentes vías, el Congreso, la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral, Sí. lo que ha hecho es ponerle toda una serie de palos en la rueda al programa de gobierno, y creo que la base de Petro está alineada con esa idea del presidente. Y en la laboral el argumento cala porque efectivamente fue una reforma en la que se dieron todo el capítulo de derechos sindicales, lo sacaron, hicieron acuerdos y ajustes en varias cosas, y aún así la Comisión Séptima, digamos que no derrotó la ponencia positiva y no debatió la reforma, sino que decidió archivarla antes de debatirla, ¿no? Sí. Con mucha sorpresa, ¿no? Que Benedetti, el ministro del Interior Benedetti se mostró sorprendido, Antonio Sanguino se mostró sorprendido, los sindicatos que estaban como en esas mesas técnicas con los gremios Sí. Nunca previeron que pueda llegar a pasar esto. Entonces sí, como que eso cala en su narrativa de que Pero esto entonces, fue un venga, bloqueo. y usted tiene su base galvanizada con todas estas Ajá. cosas y va a una consulta. Sí, ¿Y cuántos votos saca para decir que le fue bien? claro, O ahí sea, está. ganar la consulta no es que pase, Sí, ¿no? Porque si no, es muy difícil que esta consulta pase. sí, Que es mostrar que usted puede sacar más de 5 millones de votos Sí. en una elección. 5 millones de votos, pues no son pocos, lo pondría a pelear como de entrada el paso a la segunda vuelta. Petro pasó con 8 millones de votos. sí. em, Y ganó con 11, tendría que ser y muchos ganó más. con 11, Sí. pero entonces, ¿qué es ganar y qué es perder ahí? Yo no sé, pero yo ahí diría que ese es el gran riesgo de la consulta, Claro. ¿no? Hacerse contar, es decir, Lo chévere es que es un juguete para hacer campaña, Sí, ¿no? Entonces sí. vamos a decirle a la gente, salgamos, no tenemos que preocuparnos de gobernar, que es muy difícil y no nos ha ido bien. el problema es cuando el juego se pone serio, ¿no? Claro, claro. Y el juego se pone serio si el Senado aprueba la convocatoria para la consulta Sí, del presidente, ¿no? Sí, Y en unos 3 meses estamos en una campaña donde Petro realmente mida los votos que tiene y resulte que esos votos son muchos menos de los que espera. claro, no logra sacar 3 millones de votos. Exacto. ¿No? Ahí entonces se deja contar muy rápido. ¿Cómo va a ser esta campaña? Unos daticos que sacamos como de comparativos de derechos laborales y situación del mercado laboral en Colombia frente a sus vecinos. Digamos que esta fue una comparación pensada en mirar qué tan competitivo o no era Colombia como un mercado laboral para empresas que invierten desde afuera. Entonces, en el tema que es como el corazón, el de la jornada nocturna, ahí Colombia yo pensé que iba a estar un poco distinta y rezagada de sus vecinos, pero encontramos que no, que muchos países, de hecho de América Latina, tienen una jornada nocturna que arranca a las 10 de la noche, lo cual es muy contraintuitivo. Cami, no tengo la gráfica acá, pero dime cuáles países arrancan así a las 10 de la noche. A ver, la busco, esto debe ser acá. Recarga nocturna, ¿verdad? Sí, la de la jornada. Entonces, Colombia a las 10 de la noche, Chile también a las 10 de la noche, tengo Brasil también a las 10 de la noche, Perú, Uruguay, México, Ecuador a las 7 de la noche. Digamos que la línea ahí punteada es donde la reforma propondría. Entonces, digamos que Colombia, en el sentido del status quo actual de Colombia, no es demasiado distinto a otros países de la región, aunque intuitivamente creo que es un punto fácil de vender en una campaña, que la jornada nocturna empieza cuando empieza la noche, ¿no? Sí. Como era antes de que nos quitaran esto, pensando como en los trabajadores, con unas promesas que no se cumplieron, a pesar Sí. de que tenían todos los argumentos técnicos de la ANDI y de FENALCO detrás. Lo dijo el presidente en su discurso en la Plaza Bolívar, que la oposición estaba como en contra de la naturaleza porque no quería que anocheciera cuando anochece, ¿no? Claro. Por el otro lado, usted dice, si usted le pone como más trabas al empleo formal, pues el desempleo en Colombia es de los más altos de la región. ¿Tienes desempleo por ahí? Listo. Entonces, además de
Es el tercero más alto de la región en desempleo. El segundo en esta comparación. Panamá está un poquito por encima, 9,5. Chile 8,3, ya mucho más abajo. Uruguay, Argentina, ¿no? Entonces Colombia, a pesar de haber flexibilizado de alguna forma hace 20 años algunos derechos laborales, no ha logrado bajar sustancialmente su tasa de desempleo, ¿no? Un país que siempre está bordeando el doble dígito de 10% de desempleo, Sí. y que en este gobierno realmente ha ido bien. El empleo se ha mantenido bajito en términos históricos, a pesar de que la economía se ralentizó al principio del gobierno. Y la última es la de informalidad, y ahí Colombia también está mal, ¿no? Y es el tercer país en esta comparación. Perú está por encima con 70%, Ecuador con 58% de la población. Es decir, la minoría de los trabajadores serían los que se verían impactados con esta reforma laboral, ¿no? Entonces, la informalidad es como una una navaja de doble filo en esta discusión, porque, pues, si bien la mayoría de los informales no están cubiertos por la ley laboral, no tendrían un gran incentivo para salir a apoyar esta marcha, o tal vez sus aspiraciones de estar en la formalidad los impulsarían. Pero ahí creo que la campaña de la consulta sería difícil. Sí. ¿Qué decía la gente allá? Pues digamos, mi sensación mi sensación durante la marcha fue que aquí pues, que esta reforma estaba defendiendo cosas populares, ¿no? Sí. Que a la gente realmente le impactaba y le dolía, y era como cosas cotidianas que querían, a las que quería regresar, ¿no? ¿Alguien habló de salud? No. ¿El presidente habló de salud? Poco se habló de salud ayer, ¿No? a diferencia. Claro, eso va a ser interesante, es qué tanto meten de salud o no. Sí. O si se enfocan como en el tema puntual de trabajo. Y vamos amarrando después el tema de las alianzas con los partidos políticos. Sí. Entonces aquí hay como un discurso muy fuerte contra los partidos, contra el establecimiento, pero en Barranquilla vimos unas marchas en donde grupos de políticos tradicionales del Partido Liberal, cercanos a, pues, el hermano de Euclides Torres, por ejemplo, el clan Torres, el amigo de Armando Benedetti, al que le prestó 3.600 millones de pesos para comprar una casa, salieron como a apoyar estas marchas. ¿Esos políticos qué papel van a jugar? Claro, ahí lo vimos en Barranquilla, ¿no? Donde entonces estas marchas allá estuvieron animadas por un camión con parlantes que llevaban la bandera del senador Pedro Flores del Pacto Histórico. Ajá. Que es el sobrino político de Euclides. Sí, que es un empresario y megacontratista del gobierno. Que le dieron un puestazo en la lista cerrada del pacto. Sí, y famoso por presuntamente haber financiado esta P de Petro en Barranquilla en la campaña del 2022. Entonces lo que vimos en la marcha también es que Petro sigue montando en el paracebús de la victoria del 2026 a estos políticos tradicionales que le ayudan a hacer campaña, que son muy hábiles para organizar esa campaña en las regiones, pero que también están como comprando sus ideas sobre las reformas sociales y las han defendido en el Congreso, ¿no? O sea, un quid pro quo un poco. Ellos también pueden salir a hacer campaña y hacer sus precampañas para el 2026 con esas banderas de Petro. Claro, y le compran la narrativa al presidente, entienden que su electorado también quiere cosas como las que estaban en la reforma laboral, y entonces ahí vimos a senadores del partido de la U saliendo a apoyar la marcha. Por ejemplo, el senador Antonio José Correa, que es del Caribe, y entonces digamos, otra cosa como otra conclusión interesante de esta marcha es que sigue teniendo sentido tener a estos bloques de los partidos tradicionales representados en el gabinete. Claro, en el caso de la pero entonces usted le pega muy duro a unos políticos a los que no lo apoyan, Sí. deja una puerta abierta
para darles puestos y ministerios a los que sí lo apoyan, más allá de que sean de los mismos partidos, pues son como la bancada de la Cámara del Partido Conservador si me Exacto. quiere, entonces le doy el Ministerio del Deporte, el presidente del Senado no me quiere, entonces peleo abiertamente con él, él defiende la separación de poderes, dice que Petro amenaza con un golpe de Estado, y esos políticos, ¿qué rol juegan acercándose ya después de la consulta? En la consulta me imagino que ayudan a poner unos votos, Sí. después de que el pacto defina sus cosas, juegan a un frente amplio que se encuentra en la consulta interpartidista. Claro, en esas 5 vueltas de las que planteó Juan Fernando Cristo, esa sería la tercera, ¿no? Entonces, Claro. la consulta popular, que va a ser seguramente en paralelo a la consulta interna Sí. del pacto, por allá en octubre y noviembre, y la idea de crear este frente amplio en marzo para medirse con los otros sectores de la clase política tradicional que apoyan al gobierno, que ahí entran nombres como los de Roy Barreras, que quiere ser presidente avalado por su partido Fuerza de la Paz, Sí. Luis Gilberto Murillo, Juan Fernando Cristo y los candidatos que apoyen estos congresistas de la U o los verdes, ¿no? Y con eso, si usted dice, bueno, yo puse 5 o 6 millones de votos en la consulta, se hundió, pero pues los puse, son Ajá. casi votos míos, Sí. entra Petro, digamos que en este frente amplio con un poder de negociación importante, Claro. para intentar que el candidato del Frente Amplio termine siendo del pacto y no Roy o Luis Gilberto Murillo, o no sé si Juan Fernando Cristo quedó con ganas de jugar ahí también. Claro, los cálculos ahí siempre dentro del pacto, siempre como de servilleta es, ¿no? El presidente radicaliza y tiene a los suyos 20-25% que lo apoyan Sí. incondicionalmente y a los que vimos representados en la Plaza de Bolívar, y estos bloques de partidos tradicionales alimentados con burocracia, pero que también han comprado las ideas más reformistas del presidente, le ponen ese otro 10% con el que el presidente tiene ese 35% y es que es su case para competir el próximo año. Para llegar a segunda vuelta, y en segunda vuelta, pues ojalá le llegue a alguien que sea de derecha, para que el centro quede totalmente pues, vaciado y tenga que escoger de nuevo Claro. entre dos opuestos. Claro, otra cosa que yo creo que se vio en la marcha, como ahogar el centro y que sea, ¿no? ese bloque petrista contra un candidato de derecha, que ojalá sea Vicky Dávila para ellos, que será como su sparring ideal. Y entonces usted que cubre el gobierno Petro, se acabó su cubrimiento. Ahora es solo campaña 2026. No, algo tendrán que hacer en medio, pero creo que sí va a cambiar mucho la agenda de como lo que vamos a estar mirando, ¿no? Hemos hablado poco de los escándalos de Armando Benedetti, hemos hablado poco de la ejecución del gobierno, Sí. ya estamos hablando mucho de consulta popular, elecciones 2026 y una campaña que ya empezó. Pero venga, le digo, hay algo porque creo que sí se va a hacer como una tensión dentro del gobierno y dentro de la izquierda. Yo sí veo un ala muy en la tónica del presidente de vamos a hacer campaña, una campaña larga, Sí. un año, ¿no? No nos dejan gobernar, entonces vamos a las calles y esto es política pura y dura. Y hay otra que dice, venga, pues podemos hacer todos los cálculos políticos que queramos, inventarnos todos los escenarios para el 2026, Sí. pero lo cierto es que hay que mostrar ejecución, eficacia, para poder competir. Claro, en pero algo. el que estaba más frustrado por eso era el presidente, será Sí. como su frustración en el Consejo de Ministros, Sí. y ahora se volvió pues el primer candidato de la nación, El primer candidato de la nación. donde se siente realmente cómodo. Edgar Quintero cubre, ya no hay gobierno, cubre las elecciones de 14 meses que se nos vienen por delante. Muchas gracias a ustedes por ver. Si les gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir las alertas cuando publiquemos nuevos videos. Todas las mañanas huevos revueltos, casi todos los días tenemos esta mesa con la historia del día. Y muchas gracias. Que estén bien. Chao. Chao.